Profe, Ahí sí. Ya, está silenciada. sí, sí, ahí me di cuenta. Ya, entonces, reitero. Eh, Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase número 11, ya, siguiendo en el análisis de las diversas tareas que se les van a asignar en torno a los textos narrativos. Nos encontramos con esta tarea de construir el significado de un fragmento o la totalidad del texto. Ya. En este caso, este significado no tiene que ver con asignarle un nuevo valor a alguna frase, a alguna estructura, sino tiene que ver con reconocer, con identificar el tema principal del texto o de un fragmento de este. Ya. Entonces, como yo les decía, a partir de la información que nos aporta el texto, nosotros tenemos que ir estableciendo relaciones en torno a ella para poder deducir, inferir el significado completo del texto o una parte o incluso una palabra, ¿ya? Y esto tiene que ver con el tema, ¿ya? Eso es lo central en esta tarea. Siempre me van a preguntar por el tema, es decir, la idea principal o esencial, ya sea del texto completo, de una parte o incluso de una palabra. O sea, aquí la clave es poder determinar el tema. En este caso, ¿qué debemos hacer para poder determinar cuál es el tema del texto o del fragmento? Primero debemos buscar en el texto, ¿ya? Buscar el texto, ya sea la expresión por la cual se pregunta o el párrafo por el cual se pregunta, definir, es decir, al leer el párrafo, al leer la expresión, buscar cuál es la palabra clave, cuál es lo que le da el sentido a esa pregunta. Y finalmente rastrear cuáles son las ideas relacionadas con esta expresión o cuáles son las ideas, jerarquizar las ideas que hay dentro del texto. ¿Ya? Entonces también tiene que ver con leer vinculando, relacionando toda la información que encontramos alrededor del texto. Entonces, ¿cuáles son las claves que debemos prestar para construir el significado de un fragmento, ¿verdad? Entonces, debemos prestar atención a la pregunta, ¿ya? Para identificar si apunta a todo el texto, a un párrafo, a una secuencia específica dentro del texto, es decir, quizá una frase dentro de todo el texto, etcétera, ¿ya? Luego, distinguir la idea principal de cada párrafo del texto, ¿ya? Es decir, cuáles son aquellas información que es esencial dentro del texto, sin la cual no se comprendería el sentido del párrafo, ¿ya? Luego hay que encontrar el asunto que es común a todas estas ideas principales, es decir, soy capaz de reconocer la idea principal en el párrafo 1, en el párrafo 2 y en el párrafo 3, y luego establecer qué tienen en común ellas para poder así entonces sintetizarlo en una sola oración y dar con ello con el tema principal del texto. ¿Ya? Entonces, en esta tarea, lo que nosotros nos van a estar preguntando y las preguntas van a estar orientadas hacia que seamos capaces de reconocer, ya sea el tema central, cuál es el tema eje que mueve a todo el texto, o cuáles son las ideas principales que se van desarrollando en cada texto, en cada párrafo, en relación al texto, perdón, al tema principal. Por ejemplo, dice, tenemos estos pequeños textos. Vamos bien, dice. El valor del silencio. En una sociedad que premia la rapidez y la producción constante, el silencio se ha vuelto casi un lujo.
Muchos lo evitan, llenando los vacíos con música, notificaciones o palabras sin propósito. Sin embargo, el silencio no es ausencia, sino la posibilidad de pensar, de escuchar y de reconectar con lo esencial. Quienes practican momentos de silencio diario reportan mayor claridad mental y menos estrés. No es una casualidad que muchas tradiciones espirituales valoren el silencio como un camino hacia el conocimiento interior. En un mundo ruidoso, detenerse puede ser una forma de avanzar. Entonces, aquí esta pregunta dice, ¿cuál es la idea central de todo el texto? Entonces, por ejemplo, en el primer párrafo, me lo van respondiendo a través del chat y yo leo sus preguntas. ¿Cuál de todas estas oraciones creen ustedes que puede sintetizar o representar? La compañera ya encontró la respuesta, pero el ideal acá es, por ejemplo, ir determinando cuál sería el tema principal del primer párrafo y del segundo párrafo, ¿verdad? En una sociedad que premia la producción y el lujo, ¿verdad? El silencio se ha vuelto casi un lujo, ¿ya? Entonces aquí lo esencial es, perdón, ay, ¿por qué lo saqué? Dice, aquí la idea principal del primer párrafo lo tenemos acá, que el silencio no es ausencia, sino una posibilidad de pensar, escuchar y reconectar con lo esencial, ¿verdad? Luego también tenemos que el silencio diario reporta una mayor claridad mental y menos estrés. Se refuerza su importancia. Por lo tanto, como bien dice la compañera, la respuesta correcta acá sería que el silencio permite la reflexión y la reconexión en un mundo agitado, ¿verdad? Son las ideas. Eso vendría a sintetizar la idea principal de este texto. Ya. Según el texto, ¿cuál es una consecuencia de evitar el silencio? O sea, aquí solo tenemos que ver cuál es la idea principal en cuanto a las consecuencias que nos tiene, ya el efecto. Dice, se mejora la productividad, se pierde la oportunidad de reflexionar, se fortalece la vida espiritual, se reducen los niveles de ansiedad. Dice, evitar, es decir, cuando no quiero participar del silencio, cuando no me doy esas pausas. Perfecto, es la D, ¿verdad? Se pierde la oportunidad de reflexionar. Ya. Tenemos el segundo texto. Dice, aprender de los errores. Errar es parte del proceso de aprender. A pesar de que muchas veces se castiga el error en contextos educativos, este puede ser una oportunidad invaluable para el desarrollo personal y académico. No se trata de equivocarse sin consecuencias, sino de comprender el valor de revisar y corregir. Estudios en neuroeducación han demostrado que el cerebro aprende mejor cuando identifica sus errores y los corrige. Por tanto, fomentar una cultura de aprendizaje donde el error no sea sinónimo de fracaso, sino de crecimiento, puede cambiar radicalmente la motivación de los estudiantes. Entonces, aquí el tema principal tiene que ver con valorar el error, el equivocarnos dentro de un proceso de formación, ¿verdad? Porque implica crecimiento, porque nos da una nueva etapa de aprendizaje. Entonces, según el texto, ¿qué actitud favorece el aprendizaje? ¿Qué actitud frente al error favorece el aprendizaje? Evitar cometer errores, castigar los errores, entender los errores como parte del proceso o corregir los errores.
Bien, Pascal. En esta pregunta la correcta es la C, ¿verdad? Es entender los errores como parte del proceso de aprendizaje. Entonces, una actitud, según la neuroeducación, aprendemos mejor cuando entendemos que los errores son una parte que nos permiten corregirnos, aprender de otra manera, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos esa, es la respuesta correcta, la C. Luego dice, en torno al mismo texto, ¿cuál es la relación entre el error y el aprendizaje según el texto? Entonces aquí tengo que saber, capaz de encontrar el significado entre ambos párrafos. ¿Ya? Porque ahí presenta, en el primero se presenta el error y luego se presenta cuál es su relación con la educación, ¿verdad? Entonces dice, A, el error sirve para identificar a los estudiantes más débiles. El error permite revisar, corregir y mejorar el conocimiento. C, el error es un obstáculo que debe evitarse a toda costa. Y D, el error solo es útil si no se repite. ¿Ya? ¿Qué relación hay entre el primer párrafo, que nos habla del error como una parte del proceso de aprendizaje, y el segundo, como es una posibilidad para poder cambiar, corregir nuestros propios errores? Entonces, ¿cuál dirían ustedes que es la relación que se establece entre el error y el aprendizaje? Veamos, ahí tengo una compañera. Perfecto, ¿verdad? Es la B. El error, que no es equivocarnos sin consecuencias, sino que nos permite revisar y corregir. Por lo tanto, eso nos va a ayudar a mejorar el conocimiento, como lo dice en el segundo párrafo, ¿verdad? Es una instancia de crecimiento. Y por último, tenemos los árboles de la ciudad. Los árboles en las ciudades no solo embellecen el entorno, también cumplen funciones vitales. Filtran el aire, reducen el calor urbano y ayudan a regular el agua de las lluvias. Sin embargo, su presencia es a menudo ignorada hasta que desaparece. En algunos lugares, la tala de los árboles para ampliar calles o construir edificios ha tenido consecuencias inesperadas, como inundaciones o aumento de enfermedades respiratorias. Cuidar los árboles no es solo una cuestión estética, sino de salud pública y sostenibilidad urbana. ¿Ya? Entonces, vamos a las ideas principales del primer párrafo, es que los árboles reducen el calor urbano, ayudan a regular el agua de las lluvias, ¿ya? Entonces cumplen funciones vitales. En el segundo párrafo dice que, em, ¿cuál es la idea principal? Que cuidar los árboles no solo es una cuestión estética, sino de salud pública y sostenibilidad urbana, ¿verdad? Hace que las ciudades sean más sanas, y sean mejores para habitar con la presencia de árboles. Entonces, de acuerdo a la idea principal del primer párrafo y del segundo, ¿cuál sería el propósito principal del texto? A, justificar la tala de árboles. B, explicar la importancia ecológica y social de los árboles urbanos. Presentar una crítica a los árboles como elementos decorativos. Promover campañas para plantar árboles en zonas rurales. Por ejemplo, acá podemos ir descartando. La alternativa D habla de zonas rurales. Eso tiene que ver con los campos. Y estamos hablando de zonas urbanas, es decir, con las ciudades. Por lo tanto, ya la descartamos porque va hacia otro tema que no está vinculado con el texto. Dice, justificar la tala de árboles. Por el contrario, en el segundo párrafo dice que talar los árboles trae consecuencias negativas como inundaciones, enfermedades, por lo tanto, ese no es el propósito principal, ¿verdad? Él hace una crítica a esa actitud.
Luego dice, presentar una crítica a los árboles como elementos decorativos. No, él amplía, dice que los árboles van más allá que un mero elemento decorativo dentro de la ciudad. Entonces, lo que busca aquí es explicar cómo los árboles tienen una importancia ecológica y social, porque cuidan no solo la estética, sino también la salud y la sostenibilidad de una ciudad. Entonces, aquí la respuesta correcta es la B. Entonces, en esta tarea de lectura, lo que nosotros tenemos que ser capaces, o lo que se nos mide, es que seamos capaces de identificar el tema central de todo el texto, ya como esta columna vertebral que va a unir a todos los párrafos, y también seamos capaces de identificar la idea principal en cada uno de estos párrafos, ¿ya? O el significado de alguna expresión en concreto dentro del texto. Entonces, ahora les voy a compartir el texto y los ejercicios de la clase. Chicos, ahí les compartí en el chat la guía de la clase de hoy. Vamos a ver. Voy a buscar para abrir la guía. Ya. Entonces, este es el texto que vamos a trabajar en estas próximas clases, esta y en dos clases más, que se llama Vivir para contarla. Es un fragmento de una novela de Gabriel García Márquez. Dice, un problema grave era la rapidez con que se nos quedaba la ropa. Eso significa con la rapidez que la ropa quedaba pequeña, ¿verdad? Ya no servía. A Luis Enrique no heredaba a nadie, ni hubiera sido posible porque llegaba de la calle arrastrado con el vestido en piltrafas. Y nunca entendimos por qué. Mi madre decía que era como si caminara por entre alambradas de púas. Las hermanas, entre 7 y 9 años, se las arreglaban unas con otras como podían, con prodigios de ingenio. Siempre he creído que las urgencias de aquellos días las volvieron adultas prematuras. Aída era recursiva y Margot había superado en gran parte su timidez y se mostró cariñosa y servicial con la recién nacida. El más difícil fui yo, no solo porque tenía que hacer diligencias distinguidas, sino porque mi madre, protegida por el entusiasmo de todos, asumió el riesgo de mermar los fondos domésticos para matricularme en la escuela de Cartagena de Indias, a unas 10 cuadras a pie de casa. De acuerdo con la convocatoria, unos 20 aspirantes acudimos a las 8 de la mañana para el concurso de ingreso. Por fortuna, no era un examen escrito, sino que había 3 maestros que nos llamaban en el orden en que nos habíamos inscrito la semana anterior y hacían un examen sumario de acuerdo con nuestros certificados de estudios anteriores. Yo era el único que no los tenía por falta de tiempo para pedirlos al Montessori y a la escuela primaria de Aracataca. Y mi madre pensaba que no sería admitido sin papeles, pero decidí hacerme el loco. Uno de los maestros me sacó de la fila cuando le confesé que no los tenía, pero otro se hizo cargo de mi suerte y me llevó a su oficina para examinarme
sin requisito previo. Me preguntó qué cantidad era una gruesa, cuántos años eran un lustro y un milenio. Me hizo repetir las capitales de los departamentos, los principales ríos nacionales y los países limítrofes. Todo me pareció de rutina hasta que me preguntó qué libros había leído. Le llamó la atención que citara tantos y tan variados a mi edad, que hubiera leído La Mil y Unas Noches en una edición para adulto en las que no se habían suprimido algunos de los episodios escabrosos que se escandalizaban al padre Angarita. Me sorprendió saber que era un libro importante, pues siempre había pensado que los adultos serios no podían creer que salieran genios de las botellas o que las puertas se abrieran al conjuro de las palabras. Los aspirantes que habían pasado antes de mí no habían tardado más de un cuarto de hora cada uno, admitidos o rechazados, y yo estuve más de media hora conversando con el maestro sobre toda clase de temas. Revisamos juntos un estante de libros apretujados detrás de su escritorio, en el que se distinguían por su número y esplendor el tesoro de la juventud del cual había oído hablar, pero el maestro me convenció de que a mi edad era más útil el Quijote. No lo encontró en la biblioteca, pero me prometió prestármelo más tarde. Al cabo de media hora de comentarios rápidos sobre Sinbad el Marino o Robinson Crusoe, me acompañó hasta la salida sin decirme si estaba admitido. Pensé que no, por supuesto, pero en la terraza me despidió con un apretón de mano hasta el lunes a las 8 de la mañana para matricularme en el curso único de la escuela primaria, el cuarto año. Era el director general, se llamaba Juan Ventura Casalins, y lo recuerdo como un amigo de la infancia, sin nada de la imagen terrorífica que se tenía de los maestros de la época. Su virtud inolvidable era tratarnos a todos como adultos iguales, aunque todavía me parece que se ocupaba de mí con una atención particular. En las clases solía hacerme más preguntas que a los otros y me ayudaba para que mis respuestas fueran certeras y fáciles. Me permitía llevarme los libros de la biblioteca escolares para leerlos en casa. Dos de ellos, La Isla del Tesoro y El Conde de Montecristo, fueron mi droga feliz en aquellos años pedregosos. Los devoraba letra por letra, con la ansiedad de saber qué pasaba en las líneas siguientes, al mismo tiempo con la ansiedad de no saberlo para no romper el encanto. Con ellos, como con Las Mil y Unas Noches, aprendí, para no olvidarlo nunca, que solo deberían leerse los libros que nos fuerzan a releerlos. En cambio, mi lectura del Quijote me mereció siempre un capítulo aparte, porque no me causó la conmoción prevista por el maestro Casalins. Me aburrían las peroratas sabias del caballero andante y no me hacían la menor gracia las burradas del escudero, hasta el extremo de pensar que no era el mismo libro de que tanto se hablaba. Sin embargo, me dije que un maestro tan sabio como el nuestro no podía equivocarse y me esforcé por tragármelo como un purgante a cucharadas. Hice otras tentativas en el bachillerato, donde tuve que estudiarlo como tarea obligatoria y lo aborrecí sin remedio, hasta que un amigo me aconsejó que lo pusiera en la repisa del inodoro y tratara de leerlos mientras cumplía con mis deberes cotidianos. Solo así lo descubrí, como una deflagración, y lo gocé al derecho y al revés, hasta recitar de memoria episodios enteros. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir subrayando cuáles ideas creen ustedes que es la principal en el primer párrafo, por ejemplo. ¿De qué nos habla? ¿Qué dirían ustedes que son las ideas más importantes de este primer párrafo? ¿O cómo resumirían ustedes este primer párrafo? Si quieren, me pueden ir anotando en el chat. Si yo les hiciera la pregunta, ¿de qué se trata el primer párrafo? ¿Cómo responderían ustedes?
a esa pregunta. Bien. ¿De qué creen ustedes que sería el resumen más adecuado, como la idea principal? ¿De qué nos habla este primer párrafo? Podríamos sintetizar quizás este primer párrafo teniendo que se nos presenta una descripción de su vida familiar en la niñez y sus problemas económicos o su situación ajustada económicamente en su familia en la niñez. ¿Estarían de acuerdo con ese resumen o piensan en otro? Recuerden que si me responden por chat, yo leo sus respuestas. ¿Ustedes creen que sería pertinente como resumen sostener que nos describe su vida, su niñez en su familia con escasos recursos económicos? Sí, perfecto, ¿verdad? Esa sería como la idea principal de este primer párrafo, describirnos su niñez en su familia que atravesaba por dificultades económicas, ¿verdad? Esa sería como la idea principal. Luego, del segundo párrafo, ¿de qué nos habla? ¿Qué creen ustedes que es lo más importante? ¿Cómo resumirían ustedes el tema o la idea principal de este párrafo? ¿Ya? ¿Creen ustedes que sería como pertinente sostener que en este segundo párrafo la idea principal nos explica cómo logra ingresar a la escuela, ¿verdad? Primaria, ¿ya? Nos explica su proceso de ingreso a la escuela primaria donde lo esencial fue que descubrieran que era un lector asiduo, ¿verdad? Un lector muy activo a pesar de su corta edad. ¿Estarían de acuerdo ustedes con que esa sería la idea principal de este segundo párrafo? ¿O le colocarían otra cosa? Es como, el segundo párrafo, su idea principal sería que nos explica cómo logra ingresar a la escuela primaria tras rendir un examen oral, ¿verdad? En el cual quedan descubiertos su afición por la lectura. ¿Estarían de acuerdo ustedes como esa como la idea principal de este párrafo? ¿O le agregarían algo? ¿Creen ustedes que les faltaría algo? Sí, muy bien, Pascal. Sí, ¿verdad? Y luego tenemos ya el tercer párrafo. Acá podríamos decir que la idea principal de lo que nos habla es de la relación que se da o que se entabla entre el personaje narrador, el personaje protagonista, ¿verdad? Y el director general de su escuela, don Juan Ventura, ¿verdad? Entonces nos explica su relación estrecha y especial entre el narrador y el director de la escuela a la cual asistió, ¿ya? Un vínculo especial que se da también al alero de que tenemos un narrador que es un gran lector, ¿verdad? ¿Les parece que ese puede ser la idea principal de este párrafo? ¿O le agregarían otra cosa? ¿Ustedes se fijaron en algún otro detalle? Y por último, ¿cuál es la idea principal del cuarto párrafo? ¿De qué nos habla? Podríamos sostener que la idea principal de este párrafo, lo que la sintetiza, es que nos explica su relación un tanto tortuosa con la lectura del Quijote, ¿verdad? ¿Cómo fue que el Quijote finalmente se transformó en una lectura eh, en una lectura
más consciente, más trabajada por parte del lector, del narrador, ¿verdad? Porque no le gustó en una primera instancia, no cumplió con las expectativas que él tenía. Entonces, si nos damos cuenta, lo que tienen en común los cuatro párrafos es que nos narra la historia del protagonista en su infancia y cómo su gusto por la literatura le permitió entrar a estudiar a pesar de las condiciones eh, precarias económicas de su familia, ¿verdad? La condición económica precaria de su familia. Entonces, uno dice, ¿qué significa que Luis Enrique llegara con el vestido en piltrafa? Eso se encuentra en el primer párrafo, dice. Eh, a Luis Enrique no le heredaba a nadie, ni hubiera sido posible, porque llegaba de la calle arrastrado con el vestido en piltrafa y nunca entendíamos por qué. Mi madre decía que era como si caminara entre alambradas de púas, ¿ya? Los alambres de púas son alambres de metal y que tienen pinchos, ¿verdad? Que cada vez que nos enredamos en ellos, nuestra ropa se rasga, se rompe. Entonces, llegar con el vestido en piltrafa significaba que él llegaba con la ropa rota, ¿verdad? Para poder entender este significado del vestido en piltrafa, también lo tenemos que leer en contexto, porque solo cuando leemos lo que nos explica la mamá, ¿verdad? Que decía que era como si caminara por las alambradas, podemos entender que entonces él iba y rompía la ropa. Vaya a saber por qué, ¿verdad? Entonces, que llegaba a su casa con la ropa rota, que él no recibía ropa como herencia, que él tenía la costumbre de descoserse la ropa como juego, que tenía la ropa sucia porque se divertía arrastrándola. Bueno, aquí el significado de esta pregunta, de esta frase del vestido en piltrafa, una vez que hicimos ese rastreo en el párrafo y vemos lo que significa después, que es como andar en alambradas de púa, ya se nos hace mucho más clara la alternativa, ¿verdad? Y como nos dice Pascal, es la B, que él no recibía ropa. Sí, decía que no recibía, pero nos explican. Dice, no recibe ropa porque llegaba con la ropa esta piltrafas, lo cual nos explicaba y la mamá decía que era que andaba como entre alambradas, ¿ya? Y andar entre alambres con púa significa, no sé si alguna vez han querido saltar un alambre con púa y uno se queda atascado, la ropa se rasga, se rompe, ¿ya? Queda rota. Entonces, acá la respuesta correcta, porque me preguntan por el significado de esta expresión, vestidos en piltrafa. Y eso, de acuerdo a lo que nos explica la madre, tiene que ver con que llega a la casa con la ropa rota de la calle, ¿verdad? Ya sea porque juega, porque se tira, pero finalmente siempre terminaba rompiendo el, la vestimenta. ¿Ya? Luego dice, ¿cuál es el sentido de escabroso en el segundo párrafo? Ya, veamos, acá tenemos, vamos siempre al segundo párrafo. Y acá está, siempre el significado de palabra y frase generalmente van a aparecer destacados en negritas o subrayados dentro del texto, ¿ya? Entonces, todo me pareció de rutina hasta que me preguntó qué libros había leído. Le llamó la atención que citara tantos y tan variados a mi edad y que hubiera leído La Mil y una Noches en una edición para adultos en las que no se habían suprimido algunos de los episodios escabrosos que escandalizaban al padre Anguita. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo escabroso sería algo como que provocadores, ¿verdad? Que incita al morbo, entonces escandaliza al padre. Entonces, en este caso, la clave está para entender la palabra escabroso, la clave está acá, en que escandaliza ya al padre Anguita. El padre Anguita es un cura, entonces lo escandaliza, eh, hace que se sienta atacado moralmente, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva podemos ir sacando la conclusión del significado de esta pregunta. Dice, provocadores, porque hacía que los lectores se escandalizaran,
ambiguos porque los lectores podían interpretarlos de manera distinta, peligrosos porque trataban temas inadecuados para la edad del narrador, D, complicados porque eran difíciles de entender a la edad del narrador. Entonces volvemos nuevamente acá. ¿Qué dice? Episodios escabrosos que escandalizaban al padre Anguita. Ya, lo escandalizaban porque quizás eran escenas no pudorosas, escenas muy fuertes, pero fíjense, ¿cuál de estas alternativas mezcla el concepto de lectores más la de escandalizar? ¿Cuál dirían ustedes que es la alternativa acá? ¿Cuál alternativa marcaron, chicos? Si lo vemos en las alternativas, lo que nos tenemos que fijar en la explicación, ¿ya? Aquí dice que son provocadores porque hacían que los lectores se escandalizaran. De hecho, dice que eran escabrosos porque hacían que el padre Anguita se escandalizara. Entonces está el concepto de escandalizarse y podemos asumir que el padre Anguita hace el papel de los lectores. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. Y si se dan cuenta, nuevamente, aquí la respuesta va dada por el texto. Tenemos que ir al texto, leer la frase en contexto, es decir, lo que nos dice antes y después de que aparece la frase y tratar de darle un sentido. ¿Ya? Luego dice, ¿qué significa que dos libros fueran la droga feliz del narrador? Entonces, vamos nuevamente al texto, dice. Me permitía llevarme los libros de la biblioteca escolar para leerlos en casa, ya su director. Dos de ellos, la isla del tesoro y el conde de Montecristo, fueron mi droga feliz en aquellos años pedregosos, ¿ya? Entonces, años pedregosos significa que eran años difíciles, ¿verdad? Dice, los devoraba, es decir, le gustaba leerlos, letra por letra, con la ansiedad de saber qué pasaba en la línea siguiente y al mismo tiempo con la ansiedad de no saberlo para no romper el encanto. Entonces, define a estos dos libros como su droga feliz porque él los leía con ansiedad, ¿verdad? Porque eran como algo, eran lo que le gustaba hacer en esos años difíciles, de acuerdo a lo que información que nos entrega ese texto, ¿ya? Entonces, eran los libros que le generaban inquietud, eran los libros que le quitaban el tiempo, eran los libros que más disfrutaba leer, eran los libros que le habían recomendado su profesor. Entonces, ¿qué sentido adquiere la expresión droga feliz en este contexto? ¿Verdad? Que la isla del tesoro y el conde Montecristo fuesen su droga feliz en aquellos años difíciles, que se los devoraba con gusto, ¿verdad? Con esas ganas de querer saber qué pasaba, pero al mismo tiempo con no saberlo para no romper esa magia. ¿Cuál creen ustedes que es? Entendiendo, reconociendo, interpretando ese fragmento, ¿cuál sería el significado que puede adquirir la expresión droga feliz? Que eran los libros que le generaban inquietud como angustia, eran los libros que le quitaban el tiempo, es decir, él sentía que malgastaba su tiempo, o eran los libros que él más disfrutaba leer, o eran los libros que le había recomendado su profesor. Este ya lo podemos descartar, ¿verdad? Porque el profesor le permitía llevarse los libros, pero no nos dice que él le haya recomendado esos libros, sino que él decidió llevarlos. ¿Ya? La inquietud tiene que ver más bien con el sobresalto, como un miedo, como un desagrado, por lo tanto no está asociado al concepto de ansiedad que nos presenta este texto anterior, por lo tanto también la podemos eliminar. En ese fragmento no nos dice que él haya sentido que perdía el tiempo, por el contrario, ¿verdad? Entonces, muy bien, Pascal, es la C, ¿verdad? Eran los libros que él disfrutaba leer, tenía esa ansiedad, esa emoción de querer saber
qué pasaba, pero por otra parte también tenía esa ansiedad de no querer terminar nunca con el suspenso, con la magia que tenía el texto para él. Ya. 4 dice, ¿cuál sería un buen título para el fragmento leído? Ya, para construir el fragmento leído tenemos el título, perdón, de todo el texto. Tenemos que considerar cuáles eran las ideas principales de cada párrafo, ¿ya? En el primer párrafo nos hace una descripción de cuál era la vida familiar de este narrador protagonista, ¿verdad? Luego en un segundo párrafo nos habla de cómo este narrador protagonista logra entrar a su colegio gracias al hecho de que es un buen lector. Ya en el segundo párrafo, tercer párrafo nos habla sobre su relación con su profesor, con su director, relación que se basa precisamente en que él era un buen lector y tenían temas de conversación. Y por último, al cuarto párrafo que nos habla de su experiencia como lector del Quijote, ¿verdad? Que tuvo que aprender a amar esa lectura que le costó. Entonces, si se dan cuenta, lo que tienen en común todos estos párrafos es que el texto no está hablando de las vivencias de este narrador cuando era pequeño y su gusto por la literatura. Esas son las ideas fuerzas que hay en los 4 párrafos, ¿verdad? Las ideas comunes entre ellos. Por lo tanto, considerando eso, ¿cuál creen ustedes que sea el título más pertinente? ¿Las penurias de una familia para vestir a sus hijos? ¿Ya? Penuria, las penas. La vida de 3 hermanas mayores con 2 hermanos. Un niño que fue aceptado en la escuela por su gusto por la lectura. Un hijo ejemplar que compensó con creces el sacrificio de su madre. Perfecto, ¿verdad, Pascal? Que es la C. Un niño que fue aceptado en la escuela por su gusto por la lectura, ¿verdad? Esa es la idea que más se repite, su gusto por la lectura y cómo esto le abrió la posibilidad de entrar a estudiar. De hecho, hay 2 párrafos, no, 3 párrafos que se dedica a describir su experiencia como estudiante y su relación con la lectura. Muy bien. 5. ¿Qué significa que el narrador haya tardado más que el resto en responder el examen? Esto ya tenemos que ver el significado general del texto, ¿verdad? Que no sabía qué responder a las preguntas que le formulaba el director, que tanto él como el director se entretuvieron en la entrevista, que estaba tan nervioso que le costaba articular las palabras, que se sentía confiado porque el director le daba seguridad. Vayamos viendo. Cuando él se enteró que tenía que dar un examen oral, se sintió aliviado, ¿verdad? Así como, prefería el examen oral al escrito. Por lo tanto, inmediatamente podemos descartar el hecho de que estuviese nervioso o que no sabía qué responder. Porque lo primero que nos dice es que él se siente tranquilo, que le alegró el hecho de que el examen fuera oral. Por lo tanto, y ahí inmediatamente descartamos la A y la C. ¿Ya? Veamos, ¿qué nos dice Pascal? La D. Pascal sostiene que es la D. Que se sentía confiado porque el director le daba seguridad. Recuerde que es la primera vez que ve al director, ¿ya? En esa época los profesores eran como serios, como terroríficos, de hecho él los describe, ¿verdad? Por ese lado podemos decir que claro, podríamos inferir que le da seguridad, pero lo que nos dice, pero en ninguna parte él dice que se siente seguro, sino lo que nos dice es que su conversación fue amena, porque hablaron de todo, ¿verdad? Y luego ya se relajaron más cuando empezaron a hablar de los libros. Perfecto, dice que tanto él como el director se entretuvieron, ¿verdad? Porque se alargó porque empezaron precisamente a comentar sobre sus lecturas de esa época, ¿verdad? Entonces aquí es la B. Perfecto. 6. Dice, ¿qué significado adquiere la lectura en la infancia del narrador según el texto? Es decir, aquí hay... Merlín, perdón, mi gato.
disculpen, ya. 6 dice, ¿qué significado adquiere la lectura en la infancia del narrador? Es decir, al hecho, a la acción concreta de que él fuese un buen lector a su corta edad, ¿qué implicó para él? A, que la lectura servía para impresionar a los profesores y ganar su favor. La lectura se convierte en una experiencia formativa y transformadora. La lectura era solo un pasatiempo para evitar los problemas familiares. O la lectura era una... Perdón. Entonces dice, ¿me escuchan bien, chicos? Que no sé qué apretó mi gato. Entonces, las 6. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? La lectura servía para impresionar, esa era la intención del autor. En ningún momento él nos habla de que haya sentido que está impresionando, ¿verdad?, a sus profesores, ¿ya? Por lo tanto, la descartamos. Tampoco la habla como un pasatiempo para evitar los problemas familiares, porque si bien es cierto, viene de una familia de escasos recursos, no habla de ella como con ese temor o el mal recuerdo de de problemas familiares. Muy por el contrario, dice que la escasez de recursos los ayudó a ser más ingeniosos para resolver sus problemas. Sí, Pascal, perfecto. Es la B, ¿verdad? La lectura se convierte en una experiencia formativa y transformadora para él, porque le permite entrar al colegio, ¿ya? Luego 7 dice, ¿qué sentido tiene la frase me esforcé por tragármelo como un purgante a cucharadas en relación con la lectura del Quijote? De hecho, lo dice por ahí literalmente, ¿verdad? Dice esta frase así como, tuve que esforzarme para poder leer este libro, ¿ya? Que leerlo era un placer, aunque lo hacía en pequeñas dosis, que sentía que era una lectura obligatoria, aunque fascinante, que le resultaba desagradable, pero sentía que era una obligación hacerlo, que lo leía rápido para terminar con la tarea impuesta. Recordemos que un purgante es un remedio, ya, generalmente un remedio para el estómago, por lo tanto no es agradable de tomarlo, pero uno tiene que tomarlo porque es bueno. Entonces, perfecto, las chicas aquí pusieron, Danitza y Pascal, las dos pusieron C y están en lo correcto, ¿verdad? Podemos entender el concepto de desagradable porque lo está vinculando con un purgante, es decir, un remedio que es desagradable, pero que hay que tomárselo por obligación. Perfecto. Entonces esta es la C. ¿Ya? Y la última pregunta, tenemos ¿qué interpretación global, es decir, cuál es el tema central del texto, se puede construir sobre la experiencia escolar del protagonista en este fragmento, ¿ya? Solamente su vida desde el ámbito como estudiante. Fue una etapa frustrante en la que no pudo desarrollar sus capacidades. Representó una pérdida de tiempo, ya que prefería aprender por su cuenta. A pesar de las dificultades, fue una etapa clave para su desarrollo intelectual y personal. Fue una experiencia traumática que lo alejó del aprendizaje durante años. ¿Cuál dirían ustedes que es aquí la respuesta correcta? Si nos damos cuenta, esto es un recuerdo que él hace de su infancia, ¿verdad? En ninguna parte aparecen expresiones negativas. ¿Ya? ¿Se recuerdan el tono? Él no hace ninguna, no tiene una perspectiva de negatividad frente a esta historia, a su historia de infancia, ¿verdad? Por el contrario, las dificultades las presenta como algo normal. Perfecto, es la C, ¿verdad? Que a pesar de las dificultades, porque él reconoce que hay dificultades,
fue una etapa clave porque ahí él aprendió cómo hay que leer los libros, a desarrollar su gusto por la literatura, lo cual a la larga va a terminar permitiéndole ser un escritor de renombre. Ya chicos, entonces, en esta tarea de lectura, lo que se nos pide como lectores competentes es que seamos capaces de construir el tema principal, ya sea de todo el texto, o ser capaz de ir reconociendo la idea principal de cada párrafo o el sentido concreto de alguna expresión, de alguna palabra, como pasó en los dos primeros ejercicios que hicimos, ¿verdad? Que nos preguntaba por el significado específico de una expresión, como la ropa piltrafas, o el significado concreto de una palabra, como escabrosa. ¿Ya? En ese caso, lo importante para poder distinguir el sentido, el significado, ya sea de la expresión o de la palabra, es leerla en contexto, lo que se dice antes y lo que se dice después, para así poder completar el sentido de esa frase o de esa palabra. ¿Ya? Y lo otro tiene que ver con los párrafos, con ser capaz de identificar cuál es la idea principal en cada uno de ellos. ¿Ya? Y una vez que reconozco la idea principal de cada párrafo, necesito establecer alguna relación entre ellos, ¿ya? ¿Qué idea es la que se repite? ¿Cómo se complementan? Y eso me va a permitir estructurar entonces el tema central o principal de todo el texto. Entonces, concluyendo, en esta tarea, que es la de construir el sentido, el significado de todo el texto o alguna parte de ellas, lo que me están preguntando es por el tema y las ideas principales de los párrafos. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta, duda. Si no tienen ninguna pregunta o duda, entonces chicos, nos vemos el... Ya, Danita me dice que no, súper. Nos vemos el jueves, ¿ya? Que tengan una bonita noche y que estén muy bien. ¿Ya? Nos vemos.